A continuación, presentamos a los panelistas. Damos la bienvenida, ya vieron a nuestros invitados al escenario. Ella es Carol Colorado, directora legal y de asuntos corporativos de La Constancia, ad InBev El Salvador. Ella es arquitecta de profesión, especialista en gestión empresarial de ambiente y sostenibilidad. Posee diferentes especializaciones como máster en ecoauditorías y planificación empresarial del medio ambiente y un diplomado en aspectos generales de los sistemas políticos y de la gestión pública por ECADE. Bienvenida, Carol. También está Gabriela Quiroz Matis, jefe regional de sostenibilidad, CAM, Dirección de Sostenibilidad, Banco da Vivienda. Tiene una licenciatura en Administración de Empresas de American University en Washington, D.C., una maestría en Innovación Estratégica y Emprendimiento de King's College, London, y una trayectoria profesional en Innovación Social Corporativa. A ella se suman Tomás Regalado, presidente de Fundemás, quien es licenciado en Relaciones Internacionales con maestría en Administración de Empresas. Tiene más de 20 años impulsando la responsabilidad social empresarial en El Salvador. Y también tenemos a John McCormack, director del Instituto de Acción Climática en la Asociación Salvadoreña de Industriales ASI, asesora al sector privado sobre políticas estratégicas para el desarrollo sostenible y es ingeniero ambiental. El panel es moderado por José Barrera, editor adjunto de revista Estrategia y Negocios. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por participar en para atender el llamado. Gracias también a Aide por el panorama brindado y a todos los panelistas por su asistencia y por compartir con este valioso auditorio más sobre la agenda de sostenibilidad en El Salvador. Bueno, para romper ya y entrar en materia, la primera pregunta es para Tomás Regalado. La sostenibilidad ya es una estrategia clave para los negocios. ¿Cómo se aborda el tema? A partir de que todavía muchos lo ven como una extensión de los programas de RC. Bien lo veíamos en la investigación que Fundemás ha corrido incluso. Creo que ese es uno de los dilemas que todavía tenemos a nivel hasta internacional. Y creo que es el tema con que siempre hemos luchado en Fundemás, que las empresas entiendan la inevitabilidad de la sostenibilidad. Es una evolución lógica de ser una empresa. Es decir, todavía no vemos que es una evolución lógica, hacia eso vamos. Y todavía hay muchos que nos quedamos atrás haciendo las cosas como siempre, que es normal porque es cómodo. Por eso nosotros, ¿cómo lo abordamos? Queremos desafiar a las empresas, queremos retar a las empresas, de alguna forma cachetear a las empresas para que despertemos. Para no verlo como, ok, esto es algo bonito que yo hago, es algo que debe ser integrado a mi estrategia. Y creo que, para no ser repetitivo, es un poco lo que planteé en mi presentación, es realmente vivirlo, y cuando se vive uno tiene ese propósito. No quiero decir que tenemos que tener un propósito, siempre se puede integrar a una misión o visión, pero se tiene que volver a revisitar las misiones y visiones, hacerlas más cortas, que peguen en el corazón. Al final, un propósito o una misión exitosa tiene que pegar en el corazón, lo que nos motiva. Y luego desarrollar la estrategia alineada con ese propósito, pero también que esa estrategia integre temas de sostenibilidad, temas sociales, temas ambientales. Como dice Aide, que no existe una persona encargada de sostenibilidad. Es decir, hay una persona, porque aquí tenemos ejemplos de personas que ven el tema, pero que la sostenibilidad o esa estrategia se viva por cada persona que trabaja en cada empresa y que es su razón de ser. Yo diría así, así lo veo. Gracias. Carol, La Constancia ha adoptado políticas de sostenibilidad desde hace mucho, por decirlo así, desde antes de que fuera un tema en agenda. ¿Cómo iniciaron este camino? Gracias. Antes que nada, pues buenos días y muchísimas gracias de verdad por hacernos parte de este panel y por poder compartir con ustedes los ejemplos de lo que la compañía ha hecho y de hecho con Fundemás, con la ASI y con Gaby, que nos hemos encontrado en diferentes espacios. Gracias también por ponernos
en este foro para compartirlo. En efecto, la compañía con más de 100 años de presencia en el país comenzó, y sin duda, y espero que todos en este foro sepan y estén conscientes de que la constancia de sus inicios, cuando se fundó, tenía un compromiso muy serio de devolver al país, de aportar al país, de apoyar diferentes causas relacionadas con deporte, relacionadas con educación, con salud. Y ya lo veíamos también en el ejemplo que Aide nos daba de cómo ha venido evolucionando el concepto desde filantropía hasta lo que ahora se conoce como ESG. Entonces, la compañía, en efecto, ha transitado todo ese proceso. Comenzó como una compañía muy comprometida con temas filantrópicos, como te menciono, un gran compromiso con el tema de educación, con deporte, con salud, y hemos venido evolucionando incluso de ser una compañía familiar a ser parte de un grupo multinacional. En este momento somos parte de AB InBev, la cervecera más grande a nivel mundial. Entonces, esa evolución como compañía nos ha hecho también transitar por un proceso de evaluación de nuestro apoyo a ciertas causas. Llegó un momento en el que la compañía, y creo que es algo que todas las compañías tenemos que hacer como un examen de conciencia y sin egoísmos y con todo el conocimiento de causa, saber qué es lo que queremos dejar como legado, qué es lo que queremos dejar para el país, a dónde es que realmente nosotros vamos a causar un impacto positivo. Para la constancia, esta evolución y este proceso tuvo como resultado el tener que despojarse, con un gran dolor de corazón, tener que despojarse de apoyar ciertas causas para dedicar nuestros recursos financieros, recursos de personal, el modelo de negocio, en impactar aquello que verdaderamente iba a volver sostenible nuestro negocio. Creo que es bien importante también ponerlo sobre la mesa. Este ejercicio tampoco debe ser un motivo de vergüenza, el decir yo quiero hacer un proceso de sostenibilidad, pero que esto obviamente impacte en mi negocio. El hecho de que yo pueda impactar y agregar valor en mi cadena de valor, agregar valor en las comunidades en las que estoy operando, sobre todo en los empleados de la compañía, tiene que traer un beneficio también para la compañía, el volvernos sostenibles, y así como la constancia tiene 100 años, asegurar 100 años más. Entonces, este proceso de evolución para nosotros fue doloroso en el sentido de tener que despojarnos de ciertos proyectos, dejar de atomizar nuestro impacto para concentrarlo en lo que verdaderamente era parte de nuestro negocio. Entonces, para la compañía, hace más de 15 años tenemos una política, primero una política muy seria y un compromiso desde nuestra dirección, de la más alta dirección hacia abajo, de volver el tema de sostenibilidad no solo parte del negocio, como ya lo decía Tomás, no ser un llanero solitario, también lo decía Aide, sino viene a ser parte del negocio, es nuestro negocio. Entonces, es un eje transversal en toda la compañía. Y ya no es responsabilidad de una sola área, sino que viene siendo parte del ADN de la empresa. Entonces ya eso vuelve muchísimo más fácil el interiorizar el tema de sostenibilidad, que es mucho más amplio del manejo de agua, del manejo de medio ambiente, sino va más allá de eso, incluso temas económicos y sociales. Entonces, para la constancia ha sido un proceso de evaluación y de transformación muy amplio, pero sobre todo el hacer ese ejercicio, que creo que es un ejercicio saludable para todas las empresas, de ver en dónde quiero verdaderamente yo impactar. Entonces nosotros nos hemos quedado con 4 pilares, sobre todo aquellos que impactan nuestro negocio, que tiene que ver con energía, con emprendimiento, tenemos una cadena de valor amplia, obviamente el tema de manejo de agua y empaque circular, pero ha sido, como te digo, un proceso de interiorizar y hacer un ejercicio interno de saber en dónde queremos impactar y ahí encauzar nuestros recursos, pero sobre todo el saber y el despojarnos de ese miedo de lo que van a decir y sin vergüenza, pensar en que nuestra estrategia de sostenibilidad tiene que ser también parte de lo que va a asegurar que nuestro negocio permanezca y perdure con los años. Ok. Bueno, ese planteamiento de cómo una empresa se reconvierte necesita también de aliados. En el caso, Gabriela, con el caso del banco, ¿qué implica ser un banco sostenible y cómo beneficia a la operación, a las comunidades donde opera y cómo impulsan una nueva generación de negocios? ¿Qué indicadores clave nos puede compartir a partir de estas iniciativas que ejecutan?
Bueno, antes que nada, un agradecimiento por tu invitación. Súper valioso tener estas conversaciones donde podemos visibilizar y platicar de forma muy transparente cómo ha sido este proceso, porque yo creo que para todos ha sido un proceso que está en constante evolución. La sostenibilidad, cada día hay un parámetro nuevo, un índice nuevo, una forma de reportar nueva, y eso pues implica una capacidad y una agilidad y una flexibilidad para poder adaptarse y estar al día con todos estos retos que tenemos por delante. Digamos un poco también reflexionando sobre las conversaciones que han tenido en la vivienda, lo decimos mucho y nos gusta recalcarlo porque realmente esa es la forma en la que hace que la sostenibilidad sea sostenible, y es que lejos de solo tener una estrategia de sostenibilidad, la estrategia misma es sostenible, y eso lo que implica es que lejos de tener un área es realmente un eje transversal. Nos gusta decir mucho que la sostenibilidad debería llegar a ser biodegradable, ¿verdad? O sea, realmente supremamente integrado en cada área, porque aquí somos todos, o sea, el área administrativa con el tema de las operaciones, desde nuestras bancas, ¿verdad? Cómo apoyamos, cómo impulsamos esa prosperidad, ese crecimiento económico en los países donde tenemos presencia. Entonces, digamos que a partir, un poco retomando también lo que decía Tomás en la mañana, recalcando ese propósito superior, tenemos como Grupo Bolívar enriquecer la vida con integridad. Esto lo hacemos desde las distintas compañías del grupo. En el banco, la forma en la que aterrizamos este propósito superior es por medio de un compromiso en donde reconocemos que el mundo es nuestra casa y que la invitación para todos es cómo la logramos hacer más verde, más próspera y más incluyente, ¿verdad? Entonces, la forma en la que lo vamos aterrizando hacia el negocio justamente parte como de ese propósito, en donde ya vas viendo desde el ámbito económico. Tiene que ser rentable tu negocio, ¿verdad? O sea, la rentabilidad es clave, pero esa rentabilidad no puede ser a costa o en detrimento del medio ambiente, ¿verdad? O sea, ese crecimiento económico tiene que hacerse sin dejar a nadie atrás, ¿verdad? Entonces, ahí está el elemento de inclusión. Entonces, ¿cómo vas integrando estos elementos ASG en tu modelo de gestión justamente para que no se perciba como un adorno, como un accesorio, sino realmente como un eje transversal del negocio, ¿verdad? Y digamos, desde la institución financiera siempre es un análisis o una gestión de riesgos y oportunidades, ¿verdad? Y cómo tomas esos análisis de riesgos y las conviertes en oportunidades para canalizar recursos hacia proyectos que están impulsando grandes cambios en nuestra economía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, y es parte como de ese cambio cultural también que tienes que hacer a lo interno. Hay una frase que la veíamos hace un par de semanas en un taller y es que la cultura se come a la estrategia de desayuno, ¿verdad? Si esto no forma parte de la cultura de la organización, difícilmente va a poder aterrizarse en metas concretas que ya es cómo lo visualizas o lo aterrizas en una estrategia como tal, ¿verdad? Entonces, al final del día son muchos elementos que juegan un rol importante, pero sí tiene que estar supremamente integrado en todo el modelo de negocio y hay que ir haciendo cambios de chip. Lo hablábamos hace poco, nos certificamos como carbono neutro en nuestra operación, pero desde la banca nuestro impacto, nuestra operación es el 1% del impacto que generamos en las economías, porque nuestro impacto está en la cartera y de hecho ahorita estamos en un proceso de medir las emisiones financiadas de nuestra cartera para poder realmente apreciar y visualizar a dónde es que se están generando esos impactos, a dónde hay intensidades de nuestras emisiones para poder nosotros convertirnos en esos aliados estratégicos de nuestros clientes que acompañen a nuestros clientes hacia una economía más resiliente y baja en carbono, ¿verdad? Entonces, digamos que específicamente cómo esto aterriza en nuestra estrategia, pues tenemos ese propósito superior que guía nuestras acciones, pero al final del día es un tema de gestión de riesgos y oportunidades y cómo a la hora de visualizar, de diagnosticar, de tener un mayor entendimiento de cuáles son estos riesgos, los convertimos en oportunidades desde nuestro modelo de negocio y cómo a partir de ese mismo modelo generamos valor y empezamos a adoptar estos nuevas formas de ver oportunidades, ¿verdad? De tal forma que realmente pueda generar un valor que sea coherente y consecuente con el rubro en el que estás, ¿verdad? Ok, ahora John, bienvenido también. La sostenibilidad tiene muchas aristas y uno de los retos urgentes, como lo mencionábamos en la apertura, es alcanzar la circularidad del agua. ¿Cuál es el panorama de El Salvador, un país que tiene muchos retos en esta materia? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí. Tal vez para responder a tu pregunta quisiera
que la audiencia me dijera si tienen algún conocimiento de lo que es la circularidad del agua. Si pudiesen levantar la mano. Pues no es ni la mitad, entonces esa es parte de la respuesta. Mira, el problema es que en torno a cambio climático, nosotros cuando pensamos en economía circular, pensamos inmediatamente en residuos y poco hemos pensado realmente en la circularidad del agua. El problema de la circularidad del agua es que probablemente es de la que menos control tenemos, en el sentido de que no sabemos las afectaciones climáticas que vamos a tener durante el año y el daño tan grande que las sequías nos puedan dejar. Entonces ese es un gran problema, pero lo tienen todos los países. O sea, El Salvador no es exento a las afectaciones que tiene incluso Europa, la tiene Estados Unidos. Lo que pasa es que la disfrazamos bien, ¿sabes? Entonces, el conocimiento, ¿no? La comprensión es lo más importante aquí. Me van a disculpar, tengo mi tableta, pero es un tema tan complejo que quiero agarrar un par de ideas. A ver, como les digo, o sea, todo país tiene ese problema de cómo contrarrestar la sobreexplotación de acuíferos, la deforestación, la contaminación industrial, agrícola y la degradación de la calidad del agua, porque si bien es cierto, podemos tener agua, no necesariamente en la condición que tenemos. Pero hombre, no estamos tan mal. El gobierno de El Salvador por sí solo ha implementado una ley de aguas que busca regular el uso y la protección de recurso hídrico. El Plan Nacional de Gestión Integral de Recurso Hídrico establece lineamientos para la conservación y gestión sostenible del agua. Se han desarrollado proyectos de infraestructura hídrica, como la construcción y rehabilitación de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales, pero el problema es que ese mensaje no está llegando a la gente. Es decir, para avanzar la circularidad del agua se necesita un enfoque multidisciplinario. Justamente lo que estamos haciendo ahorita, colaborativo, que involucre a todos los actores relevantes. Está bien, gobierno, la sociedad civil, pero también el sector privado y la comunidad científica. Yo quisiera concluir esta pregunta por lo que realmente define lo que es la circularidad del agua, o los tres componentes, ¿no? Uno es, prevenir el uso del agua. La vivienda, por ejemplo, la oficina corporativa del edificio de vivienda, ¿cómo la reduce? El sistema de enfriamiento ha cambiado a ser por aire, ya no necesariamente por lo que es por agua. Entonces, esa es una forma, como para darles un ejemplo de una solución. Reducir la cantidad del agua en un escenario de negocio. Hace poco me hablaban creo que de la Unión, es de una institución de gobierno, y me decía, mire ingeniero, lo que pasa es que hoy este es un centro turístico y solo tenemos 3 baños, una fosa, ¿y qué hacemos? Porque es una área protegida. Y les dije, hombre, o sea, tienes que limitar el uso entonces del baño, no lo hagas tan libre. Puedes, no sé, puedes cobrar, algo que te permita hacer sostenible la visita de turistas a una ciudad, a un sector o una área protegida. Reutilizar el agua, yo creo que eso es algo que como la industria la mayor parte de gente está haciendo, el reciclaje del agua también. Tal vez lo que no hemos llegado, y esto es lo que la ASA, la Autoridad Salvadoreña del Agua, le está apostando, es cómo hacer un mercado de todo lo que podemos retirar o recuperar de esas aguas, llámese metales pesados, llámese diferentes tipos de compuestos, como inclusive los lodos, mezclándolos para hacer bloques de concreto. Es muy importante, pero esa idea ahí queda, ¿saben? Entonces, ¿cómo logramos integrar a todos los stakeholders para que estas soluciones se vean en todas las diferentes cadenas de valor? Y con eso termino mi respuesta. Gracias. Gracias, John. Muy interesante, pues, y esa es la idea que tenemos con este foro, profundizar más sobre conceptos que son vitales para la operación de los negocios y de la sociedad misma. Carol,
¿Cuáles son las metas de la constancia en esta materia, en materia de sostenibilidad? Esto a partir de que como empresa tienen, lo mencionó hace un momento, pero tienen diferentes frentes de acción. ¿Qué indicadores pueden destacar al cierre de 2023? Gracias. Bueno, sí, yo creo que voy a comenzar por decir que es súper importante cuando la política de sostenibilidad de la empresa tiene que ser medible. O sea, ya lo decía Aide en el estudio, parte de la evolución que tiene que tener una compañía al crear su política de sostenibilidad es precisamente tener la capacidad de medir lo que está haciendo, de medir su impacto, y eso nos va a permitir, obviamente, ir mejorando y mover el timón de acuerdo a los resultados que vamos a hacer. Entonces, teniendo eso como base, lo primero que quiero mencionar es la constancia tiene ya su política de sostenibilidad bien planteada y estamos trabajando en diferentes frentes. El primero tiene que ver con emprendimiento. Como podrán imaginarse, nosotros tenemos una capacidad de atención de todo a nivel nacional. Tenemos una cadena de valor de tiendas, comedores, que atendemos de más de 60,000 puntos de venta en el país, y nuestro principal objetivo es darle las herramientas a esta cadena de valor para que sus negocios sean sostenibles. En la medida que ellos son sostenibles, nuestra empresa obviamente va a ser sostenible. El segundo pilar, que no va a ser sorpresa, es cómo nosotros manejamos internamente el agua, el manejo responsable del agua. Y John aquí ya lo mencionaba temprano, no solo trabajamos en cómo reducimos la cantidad de agua en nuestro proceso productivo, que es parte importante y es también parte de nuestro negocio. Hemos reducido en más de la mitad lo que ocupamos de agua para la producción de nuestras bebidas, pero no solo trabajar internamente este tema es importante, sino cómo nosotros nos aseguramos que en las comunidades en donde trabajamos haya agua segura. Para nosotros tener agua segura es obviamente agua limpia, pero de manera permanente, porque hay una brecha de acceso a agua importante en el país y es obligación del sector privado también participar en la solución de ese tema. Entonces, para la constancia, otro pilar importante es no solo la reducción interna, el reuso del agua dentro de nuestra compañía, la reducción del agua dentro de nuestros procesos productivos, sino también cómo impactamos hacia afuera en las comunidades en las que estamos operando, asegurando que haya agua. En ese sentido, pues tenemos nuestro proyecto Iscali, del cual ya hablaremos después del coffee break, que no voy a dar mucho detalle de eso, porque si no Javi me va a regañar, pero en realidad es cómo nosotros nos aseguramos que la fábrica de agua, pues nosotros vemos que es la cuenca del lago del volcán de Izalco, que de hecho es la que nos provee de agua en San Salvador, cómo nos aseguramos que haya infiltración permanente y obviamente la forma de medirlo. Por otro lado, pues parte de nuestros empaques, y aquí tenemos una de las botellas de plástico que nosotros tenemos en el mercado con nuestra marca Cristal, parte de nuestro portafolio está envasado en botellas de plástico. Entonces, nuestro programa de economía circular tiene el objetivo de recolectar localmente el plástico que ponemos en el mercado, reciclarlo y que este material reciclado regrese a nuestro proceso productivo en forma de preforma de botella. Entonces, nos aseguramos en el proceso, en conjunto con Fundemás, de trabajar, y hemos retirado ya al 2023, habíamos retirado ya 32 millones de libras de plástico. Con este proyecto hemos ayudado a más de 90 recolectores de base, que son las personas que antes se les llamaba pepenadores, para que sus condiciones de trabajo y sus condiciones de vida sean mejor. Y nos estamos asegurando de que nuestras botellas tengan un porcentaje importante, de más del 25% en ese momento, de PET reciclado localmente. Eso es importante también. Nosotros recolectamos el plástico que ponemos en el mercado, lo reciclamos y regresa a nuestro proceso para formar nuevamente botellas. Y por último, el tema de energía renovable. Nosotros tenemos un compromiso de reducir en un 25% al 2025 nuestra huella de carbono, no solo de la empresa, sino de nuestra cadena de valor. Y en ese sentido hemos trabajado también para transformar nuestro modelo de negocio, y ya a esta fecha tenemos más de 2 años de estar operando nuestras 3 plantas con energía renovable. Entonces, son pilares, como te mencionaba al principio. Hemos hecho un ejercicio de reducir nuestros esfuerzos, de localizar nuestros recursos financieros, nuestro modelo de negocio, enfocarlo en impactar en aquello que también va a asegurar que nuestro negocio sea sostenible con el tiempo. Y en ese sentido, pues estamos operando en emprendimiento a través de nuestro programa Emprendedores La Constancia,
nuestro proyecto Iscali, que es con el cual nos aseguramos de que la cuenca del lago del volcán de San Salvador permanezca con infiltración permanente, valga la redundancia. El tercero es economía circular con nuestro programa Hagámosla Circular, y el cuarto componente, el tema de energía renovable. Gracias, Carol. Gabriela, ¿cómo se involucra un banco y cómo empujan los temas que contribuyen a la protección, conservación, restauración y regeneración de los ecosistemas? ¿Qué iniciativas puntuales puede destacar? Porque, digamos, los bancos tienen como otra dimensión, la industria y las otras empresas son como más visibles en su forma de operar, pero un banco, cualquiera puede decir que no es su rubro, pero realmente están muy metidos y, como lo mencionaba en su participación anterior, en buscar una nueva generación de negocios y fomentar y ver riesgos y avanzar. Súper. Bueno, digamos que hay dos miradas principales y siempre en el marco de la gestión de riesgos y oportunidades, ¿verdad? La gestión, una arista es esa gestión interna, o sea, desde nuestra operación, ¿qué estamos haciendo para realmente ser coherentes, consecuentes y que nuestra misma operación tampoco vaya en detrimento del medio ambiente, ¿verdad? Entonces, para ello, como les mencionaba, pues este año nos certificamos como carbono neutro, hemos trabajado con Fundemás, con la GIZ para hacer un Biodiversity Check, que es un poco como haces un diagnóstico en función de la biodiversidad y el impacto que tú estás teniendo desde tu operación. Entonces, eso es como una vía de cómo lo hemos venido gestionando a nivel interno. Pero principalmente, y como mencionaba anteriormente, donde más podemos generar impacto es desde nuestras bancas, ¿verdad? Y ahí entran los productos y cómo canalizamos recursos y cómo garantizamos que esos recursos que estamos canalizando no están generando un impacto social o ambiental negativo, ¿verdad? Entonces, actualmente estamos, y ahí es donde está como el grueso del impacto que podemos generar en esa medición de emisiones financiadas, que a ti te da una noción, una radiografía de cuáles son los sectores más carbono intensivos de tu cartera y cómo a partir de ese primer diagnóstico tú identificas cuáles son esos clientes más carbono intensivos a los que tú debes acompañar o esa es la mirada, ¿verdad? Cómo como banco me convierto en ese aliado estratégico que acompaña a la empresa para que empiece a tomar medidas y que hagan que su empresa y la gestión de la misma sea mucho más sostenible. Entonces, desde las bancas, esa es la mirada que tenemos. Ahorita estamos en proceso de medir, de mapear y sobre eso ir viendo de qué forma continuamos canalizando esos recursos, que es donde realmente nosotros podemos generar un impacto. Y adicional a eso también tenemos productos como el seguro de vida verde, como las cuentas verdes, que llevan más de 15 años en el mercado y en donde el cliente directamente apoya a distintas causas, ¿verdad? Las cuentas verdes hemos venido apoyando y hemos venido trabajando con FUNCEL, un aliado local estratégico, en la conservación de la tortuga marina, ¿verdad? Entonces ahí el cliente aperturar una cuenta de ahorros, al poner un depósito a plazo fijo, aperturar una biplata, contribuye directamente a la conservación de la tortuga marina. Hemos liberado más de 1 millón de tortugas marinas, hemos contribuido también a la investigación de la especie que está en peligro de extinción. Entonces hemos venido, digamos, acompañando un esfuerzo local para promover y conservar estas especies que son de gran importancia para nuestra biodiversidad. Y por el lado de seguros tenemos el seguro de vida verde, con el cual llevamos ya 4 años trabajando de la mano también con Fundemás y la GIZ. Hemos venido trabajando en Barra de Santiago, en donde tenemos más de 6.2 hectáreas de manglar en proceso de restauración. Ha sido una labor realmente fantástica. Los manglares son supremamente bondadosos y el impacto que generas no solo a nivel ecosistémico, sino a nivel comunitario, económico y demás es enorme. Entonces hemos venido trabajando con AMBAS también, que es la Asociación de Mujeres de Barra de Santiago, en donde le hemos dado vida a un ecosistema que estaba completamente perdido, ¿verdad? Entonces, ahí es un poco desde el frente cómo desde el cliente de persona puede apoyar y contribuir directamente a estas causas que contribuyen a esa conservación, a esa restauración de ecosistemas, pero también y principalmente donde más podemos generar impacto es en nuestra cartera, como les mencionaba, justo hacíamos como ese análisis de proporcionalidad y realmente las emisiones que nosotros emitimos por medio de nuestra operación son menos del 1% de lo que es nuestra cartera. Entonces ahí es donde hay una gran oportunidad de medir, de acompañar y de convertirnos en ese aliado estratégico que realmente cada vez más impulsa y promueve una economía más baja en carbono, más resiliente y que apoya a esas soluciones basadas en la naturaleza que generan también un impacto positivo en nuestros ecosistemas y en el medio ambiente. Gracias, Gabriela. Tomás,
A partir de estas experiencias que ha expuesto la Constancia y la vivienda, ¿qué puede destacar sobre el futuro de los proyectos de sostenibilidad en el país y el rol que tienen entidades como Fundemás e incluso la ASI a través de iniciativas que impulsan producciones más sostenibles? Estuve tomando notas mientras que hablaban los tres, como de las palabras claves que escuché. John, bueno, la primera vez que yo escuché la palabra circularidad de agua fue en el evento de ASI, de sostenibilidad, hace como dos meses. Pero ahora me pongo a pensar y digo, la circularidad de agua es algo ancestral, lo hemos vivido, lo hemos hecho siempre, ¿verdad? Y es algo hasta universal en el sentido del ciclo hídrico, ¿verdad? ¿Cómo funciona el ciclo hídrico en nuestra atmósfera, en el planeta Tierra? Y lo que estamos creando, estamos haciendo un llamado de atención a que tenemos que crear un ciclo hídrico donde nos involucramos nosotros como humanos, porque el ciclo hídrico ocurre naturalmente, pero aquí la propuesta de John es algo donde nos tenemos que involucrar con seriedad, porque yo creo que como seres humanos nos hemos aprovechado del agua, hemos pensado que existe, que hay exceso de agua, pero no lo hay, entonces tenemos que buscar esa circularidad. Yo creo que cuando llamamos la atención a algo como el agua, con una nueva visión, y ya se vuelve, y lo seguimos machacando, porque ustedes también lo trabajan, ustedes lo trabajan, ya se vuelve cultura general. Entonces eso para mí es súper importante. Cuando agarramos un tema como el agua y el cuidado del agua ya se vuelve cultura general, cuando la cultura general anterior era de explotación de agua. Entonces eso para mí es un mensaje súper clave. Las cosas que ustedes dijeron, 100 años más, súper potente. Es decir, pensar que han existido 100 años, pero de la forma que lo hacíamos antes, no nos va a permitir existir 100 años más. Tenemos que hacer las cosas diferentes y lo mapeaste súper bien. El tema de, antes eran como filantrópicos y ahora estratégicos, y el tema de agua es importante, el tema de circularidad. Eso me llamó la atención. El ADN que está inmerso en el ADN de la sostenibilidad es el ADN de la constancia. Gaby, la estrategia misma tiene que ser sostenible. Eso me llamó mucho la atención. Y mencionaste que también tiene que ser biodegradable. Tiene que ser evolutiva, tiene que ir evolucionando. Pero tiene que ser sostenible. Pero para ser sostenible tiene que poder ser biodegradable. Y que un riesgo es una oportunidad. Estoy escuchando cosas que para mí son nuevas, pero siempre quizás han estado en la conciencia nuestra como humanos, ¿verdad? Y ahora se están poniendo en punta de lanza. Entonces, para mí como representante de Fundemás, ejemplos como los que han dado los tres, son claves para impulsar nuestra agenda. ¿Cuáles son esas palabras claves? ¿Cuáles son esos temas que vamos a impulsar? ¿Cuáles son esas personas, esos individuos, esas empresas que están haciendo las cosas de una forma vanguardista para llegar a lo que menciona, a esa inevitabilidad que es la sostenibilidad para gestionar una empresa? Entonces, creo que han dado súper ejemplos. Y me quedo con esas palabras, esas expresiones que mencionaron, para que en Fundemás nosotros nos alimentemos de sus ejemplos para seguir impulsando la sostenibilidad. Gracias. John, hemos estado hablando ya de cómo se está reconvirtiendo todo, pero hay muchos desafíos. Por ejemplo, ¿cómo se avanza en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Y la mayor pregunta ¿es posible reconvertir todos los procesos productivos? Yo sé que es una pregunta muy compleja, muy ambiciosa, pero, por ejemplo, ya conocimos cómo es que Fundemás se articula con la empresa privada, desde la Asociación Salvadoreña de Industriales, el rol que tiene,
uno de los roles que tiene, porque además es académico y está metido en el tema, ¿qué tipo de apoyos se generan para hacer esto posible? Reconvertir procesos y avanzar en la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible. Ok, son 3 preguntas. Voy a comenzar por la primera. En la última reunión que tuvimos con Naciones Unidas en Ginebra, está claro que yo creo que es probablemente el 17% de los ODS se ha cumplido a nivel mundial. Obviamente son métricas que nunca tomaron en cuenta todos los desafíos económicos que íbamos a tener con la pandemia. O sea, la verdad es que hacer un planteamiento desde que se lanzó en el 2015 y cómo iba a ser el 2030, yo creo que nadie se imaginaba todo lo que hemos pasado en estos últimos 15 años. Ahorita ya en la próxima COP en Bakú se implementan unos nuevos objetivos con la incorporación de inteligencia artificial, que creo yo que va a ser clave para realmente poder acelerar esos objetivos. A ver, recordemos, aquí tenemos empresas estrellas, pero seguramente ahí por San Jacinto y San Marcos no son tan estrellas, es decir, las brechas y cómo se llama, y las oportunidades que tienen las empresas son bien distintas. Y hay que aterrizar realmente en lo que es francamente doable o alcanzable y lo que no es. Yo regresé, creo que fue ayer, de Costa Rica, y me decía mi socio, ay hombre, es que has venido 2 días, y le digo, sí, lo que pasa es que tengo este evento, es que gastaste demasiado en emisiones. Le digo, pero es que no podía llegar en Ticabús, nunca iba a llegar. Entonces, es decir, parte yo creo que también lo que ya se ha aprendido con los ODS es hacer realista de lo que es alcanzable y sostenible, no solo el impacto ambiental, sino que también económico. O sea, esa realidad la tenemos que traer de vuelta a nuestra mesa, ¿no? Eso en primer lugar. Mira, todo es posible. Todo es posible siempre y cuando la economía y el mercado te lo permita. Mira, yo, aparte de ayudar con ASI, por años la familia ha tenido la empresa, nos hemos aventurado en varias empresas nuevas, que creo, Tomás, que tú la conociste, es Clean House. Yo te voy a ser honesto, no es un proyecto de rentabilidad, es un proyecto de educación el que nos estamos metiendo, para que la gente tenga esa conciencia del día al día de lo que es realmente ser sostenible. Sí es posible convertir los procesos productivos, pero el empresario necesita de esas herramientas, y por eso es que nosotros en ASI hemos abierto las puertas no a la gran empresa, a la multinacional, sino que inclusive en esta edición de CRESA tuvimos startups y estamos ahí para apoyarlas porque queremos crecer nuevos mercados, queremos que la gente se anime. Y de nuestro lado, bueno, hablábamos también de cómo impulsamos el tema de sostenibilidad. CRESA es el escenario donde todos los stakeholders participan, es el Congreso Regional de Sostenibilidad Ambiental, ya en su ya diría por su 5ª edición, pero el propósito es unificar a todos, motivar a todos, y estamos ahí con las puertas abiertas, y algo que me ha gustado, que nació el año pasado, creo yo, a través de la Coalición de Mujeres y Cambio Climático, es que finalmente podemos estar aquí a la par de Fundemás. Es decir, no sé, yo creo que en el pasado muchos creían, no, es que sostenibilidad es Fundemás, industria es... No, realmente todos tenemos que trabajar de la mano para crear esas bases para que todos esos procesos sean posibles de cambiar. Nosotros tenemos con el Instituto de Acción Climática siempre investigando diferentes materiales, diferentes propósitos, haciendo un laboratorio de investigación.
Tenemos el Tech Marketplace que estamos trabajando. La idea es que para que la gente sepa qué es lo que les vale la pena en todas las porque cuando tú me dices industrias, hay tantas industrias que es imposible decir, mira, una va a trabajar de esta manera. Pero la idea de Tech Marketplace es que las mejores tecnologías hayan pasado por un proceso de evaluación y estén disponibles para ofrecerle lo mejor al país y al mejor costo. En el Instituto de Acción Climática también tenemos unos standards que estamos trabajando. Empezamos a trabajar en el 2019 con la Universidad de Harvard, que es los Sustainable Industry Based Standards. Queremos tener los propios porque necesitamos que sean ad hoc a lo que es nuestro país. Yo sé que hay bastantes estándares, etcétera, de que tú te puedes agarrar, pero la realidad de El Salvador es bien singular y nuestro deber es cómo trabajamos por esa singularidad y esas necesidades específicas para nuestra región. Nosotros siempre hemos tenido en CRESA 12 diplomados, 55 seminarios y el cherry on top siempre ha sido la capacitación que tenemos es una semana de cursos intensivos de sostenibilidad con la Universidad de Ginebra. Este año se está haciendo con la Universidad de Naciones Unidas, que para los que no saben, Naciones Unidas tiene su propia universidad y la idea es tenemos capacitaciones para el operario, pero queremos llegar hacia las cabezas y que las cabezas realmente, los tomadores de decisiones, puedan en una semana llevarse todo lo necesario para poder transformar nuestra economía. Eso es hoy por hoy lo que ofrecemos en la rama del Instituto de Acción Climática en ASI. Y bueno, dejo la puerta abierta, quien tiene una idea de emprendimiento, quien tenga un problema con proceso, algún tipo de proceso, nosotros estamos ahí, contamos con varios especialistas que les puedan ayudar. La idea, pues, nosotros es ir creando una industria más verde cada día. Y es precisamente el objetivo de tener un panel diverso, con diferentes puntos de vista, diferentes industrias, sectores, para enriquecer el debate en torno a la sostenibilidad. Y estamos en la etapa final de este foro. Por favor, Carol, algunas reflexiones finales que quisiera compartir con el auditorio. Sí, gracias. Quizás son dos ideas con las que yo quiero dejar al auditorio. La primera es, y que no lo hemos hablado en el panel, desafortunadamente no tuvimos el tiempo, pero que no permitir que el tema de sostenibilidad o pensar en una política de sostenibilidad sea exclusivo de la gran empresa. Creo que en ese sentido, tanto Fundemás como la ASI están haciendo un gran esfuerzo en que el término de sostenibilidad permee en el empresariado y en la industria a nivel nacional. Creo que lo que las grandes empresas pueden dar de ejemplo también puede transportarse a la micro y la pequeña empresa, que también tienen una huella importante que dejar en términos de sostenibilidad y crear un mejor El Salvador. Entonces, creo que la primera idea con la que yo quiero dejar al auditorio es no caer en la tentación de pensar que una política de sostenibilidad es una cosa inalcanzable que no puede aplicar la pequeña y la mediana empresa en el país. Yo creo que en ese sentido hay que destacar de verdad el trabajo de Fundemás y de la ASI, y yo creo que hay grandes ejemplos también en Fundemás que se pueden compartir y se pueden socializar para que la pequeña y la mediana empresa sepa que también su huella es importante y que un paso inicial es quizás comenzar con el grupo de interés más importante, que son sus empleados. Entonces hay que ver el tema de sostenibilidad como un tema holístico, no solo medioambiental, sino también social y económico. Y la segunda reflexión es lo que yo mencionaba al principio, que quizás hacer un esfuerzo interno de un examen de conciencia, un autodiagnóstico de lo que estamos haciendo y dejar de atomizar lo que en las empresas estamos haciendo en términos de sostenibilidad. Desgraciadamente vamos a tener que sacrificar algo en algún momento, pero el hecho de concentrar los recursos, de enfocar el negocio en el impacto que podamos tener, sobre todo priorizar el impacto y el valor que vamos a agregar a las comunidades en las que estamos operando, a nuestra cadena de valor y nuestros grupos de interés más inmediatos. Entonces, creo que siempre es un buen momento para llevarse la idea de que las empresas pueden hacer un stop y hacer un examen de lo que estamos haciendo, dejar de atomizar y dejar si tenemos que priorizar de las cinco cosas que estamos haciendo en medio ambiente, pues dejar 2 de las que verdaderamente impactan en nuestro negocio, pero sobre todo priorizar aquello que va a beneficiar a la comunidad en la que estamos operando, a nuestra cadena de valor y nuestros principales grupos de interés, y hacer de nuestro negocio un negocio sostenible que pueda perdurar, como ya lo habíamos mencionado. En nuestro caso, queremos y aspiramos a tener más de 100 años dentro de El Salvador e impactando también un mejor El Salvador. Gracias, Carol.
Gabriela. Sí, yo quizá les quisiera dejar 4 reflexiones. La primera va muy en línea con lo que decía Carol, y es, uno tiene que realmente identificar a dónde uno puede generar mayor valor desde el negocio, ¿verdad? Para que esto realmente quede integrado y deje de ser no una estrategia de sostenibilidad, sino una gestión y una estrategia sostenible. Entonces eso parte de una identificación en donde tú realmente dices, aquí es donde yo puedo realmente incidir, ¿verdad? Aquí es donde yo puedo movilizar estos cambios de forma contundente y relevante. Entonces, parte primero de ese examen de conciencia en donde uno dice, aquí es donde yo puedo generar mucho más valor y cómo eso lo vinculas directamente a los productos y servicios que tú ofreces, al gremio en el que tú estás parado. O sea, realmente integrarlo en el modelo de negocio y cómo a partir de lo que tú ya estás haciendo, cómo lo puedes mejorar y cómo tú puedes generar valor de una forma distinta, ¿verdad? Entonces, parte como de ese primer examen de conciencia, como decía Carol. Punto número 2, y lo mencionaba anteriormente, la cultura se come la estrategia de desayuno. Entonces, esto no va a permear, no va a ser biodegradable hasta que desde la alta gerencia hasta toda la organización realmente lo dimensione, lo interiorice, y no solo lo interiorice, sino accione, digamos, en el marco de ese propósito superior que tiene la organización, ¿verdad? Entonces, el elemento cultural es fundamental y es esa palanca que moviliza realmente y hace que esta gestión sostenible tenga esos impactos deseados, ¿verdad? Número 3, esto no podemos pretender hacerlo solos, ¿verdad? Yo creo que en este panel justamente vemos distintos representantes de gremios, de distintas industrias y compañías, pero al final del día es un trabajo en equipo. O sea, cómo yo como banco, como institución financiera puedo ser ese aliado estratégico para una empresa como La Constancia que quiera hacer cambios hacia una operación y una gestión de su empresa mucho más sostenible, ¿verdad? Cómo trabajo con los gremios para poder también ser yo ese aliado estratégico de la gran industria hacia una economía más resiliente y baja en carbono. Cómo trabajamos con Fundemás, nos articulamos, cómo conocemos esas buenas prácticas, cómo compartimos nuestras buenas prácticas y participamos en estos foros para realmente retroalimentarnos mejor y poder realmente nutrirnos de estas conversaciones y estas buenas prácticas a modo que esas lecciones aprendidas y esas curvas de aprendizaje no sean tan graves para uno, ¿verdad? O sea, cómo aprendemos de las lecciones de los demás. Y por último, es un poco empezar desde tu metro cuadrado. O sea, nosotros lo tenemos muy claro y lo decía al inicio, para la vivienda, nosotros partimos del compromiso de que el mundo es nuestra casa y nosotros como banco queremos ser los que hacen posible que en el caso de El Salvador, por medio de nuestro modelo de negocio podamos contribuir a hacerla cada vez más próspera, más incluyente y más verde, ¿verdad? Entonces, esto al final del día hay que ser coherentes, hay que ser consecuentes, hay que empezar en tu metro cuadrado, hay que hacer esa conexión, hay que movilizar toda una cultura para que esto realmente permee y genere el impacto que queremos lograr en nuestro país, en nuestros entornos, en nuestras organizaciones. Gracias. John, una reflexión final a partir del tema circularidad. Un tema, o sea, hay mucho que hacer por educar desde muy pequeños, y creo que nos falta incluso llegar a la casa, que esto sea sostenibilidad, tiene que ser algo desde el hogar, en los planes de educación. O sea, hay mucho que hacer por educar y llevar el mensaje de la necesidad que tenemos de adoptarlo en todas las dimensiones de sostenibilidad. Yo creo que cada paso que tomemos en esa dirección es un paso en la dirección correcta. Carol nos hablaba de la botella de plástico y bueno, volviendo al famoso viaje que acabo de regresar a Costa Rica. Prohibido el plástico de un solo uso. Hombre, está bien, pero nosotros tenemos que generar una economía sostenible, resiliente y una economía circular basada en nuestras realidades. De pronto que, como Carol me dice, nosotros recolectamos la mayor parte de nuestro plástico. Es posible que Costa Rica, por la manera que está estructurada, no sea posible. Entonces, trabajemos por la sostenibilidad ad hoc hacia nuestro país. Y eso comprende mucho la educación y los beneficios que trae varias cosas. Yo no es que sea... o sea, no vengo en nombre de Aciplastic, pero a ver, que el plástico es muy bondadoso también. Hay muchos materiales que son extremadamente bondadosos. Entonces, pero eso comienza desde la educación que nosotros debemos de tener y de cómo volver realmente resiliente nuestra economía
aquí en El Salvador. Es muy distinto. Les puedo dar el caso de Houston, que es realmente mi segunda casa. En Houston, la ciudad hizo un análisis, no valía la pena reciclar. No valía la pena reciclar. Habían demasiados pocos pepenadores, por decir así, para realmente volver a circular la economía. No era posible. Pero sí está trabajando en infraestructura de agua, está trabajando en reducir cuánta cantidad de emisiones se generan desde las refinerías que quedan alrededor de la ciudad. Es decir, tenemos todos que trabajar e identificar cuáles son los problemas más específicos para nuestra sociedad para realmente hacer un cambio. Por veces, y lo veo en Europa, pues cometen el error de que en la vida también hay que ser prácticos. Es decir, yo te digo, yo puedo llegar a Inglaterra desde Alemania, probablemente me va a tomar 5 días si llego en tren, pero hay que evaluar la practicabilidad porque está también el componente económico que no hay que dejarlo pasar por encima. Les doy, y con eso termino, les doy un ejemplo. Ahí estaba Alemania, toda energía solar. Con el problema y el conflicto que ha habido en Ucrania, pues la última vez que fui no tenía acceso a aire acondicionado y después en invierno no tenía acceso a calefacción. Y tuvimos que volver otra vez a las energías tradicionales. Entonces, educarse, balancearse y saber con los recursos que contamos es lo más importante para ser sostenible, no ahorita, sino que de aquí a los próximos 100 años. Gracias, John. Tomás, una breve reflexión final. Hacer eco a algo que dijo John en su intervención anterior, lo chévere que es compartir entre todos. Me gusta estas sillas bien cómodas, el ambiente de sala. Yo en mi cabeza me imagino que estamos en una sala compartiendo, ¿verdad? Una conversación entre colegas. Hasta plantas tenemos, faltan las bocas y la cerveza. Pero para mí es eso, cómo agarramos un tema que no es que ha costado la sostenibilidad, pero un tema que puede ser esotérico y lo aterrizamos y lo conversamos con sinceridad. Yo siempre aprendo en estas oportunidades y yo súper agradecido con los 4, con Estrategia y Negocios, por crear estos eventos, porque a la medida que tenemos estos eventos así de carácter informal, es formal pero también informal, para compartir, para aprender, vamos a realmente lograr la sostenibilidad. Gracias Tomás, y precisamente ese es el objetivo que como revista tenemos, compartir conocimiento, compartir buenas prácticas y que todo el auditorio en esta charla amena que hemos tenido se lleven algo a casa a las empresas y tengamos una nueva visión de lo que es el desarrollo. Así que les agradezco a todos el tiempo que han dedicado, el conocimiento que han compartido y bueno, espero no sea la última. Así que un aplauso por favor para los panelistas.